Muy buenas noches para todos. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Los saludo desde Piedra de Corona, Divino Amor, colocando la plataforma para el arrebatamiento y propiciando el seguro regreso. Que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia sea con ustedes en esta noche. Señor Dios, bueno, un día supremamente ajetreado, lleno de sorpresas maravillosas y de cosas muy interesantes. Muchas gracias por su paciencia. La verdad que solo Dios sabe cómo nos ha tocado con cada cosa. Vamos a orar. Padre bueno, amado Señor Jesús, te damos gracias por un pueblo que te cree, por un pueblo que espera tu palabra, por un pueblo que aguarda a escuchar el pan diario, Señor, para el alimento de su alma. Te damos las gracias por el día de hoy, Señor, por todas las cosas vividas, por todas las cosas aprendidas, Señor. Te glorificamos en esta hora. Eres bueno, Señor. Eres grande y eres maravilloso. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Recibe adoración, Padre, porque tú eres grande, justo, bueno, santo y verdadero. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por una oportunidad más para escuchar tu santa palabra. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Bendito seas en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre. Háblanos en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, preciosos, vamos a continuar esta noche con Segunda de Samuel, capítulo 6, sobre este asunto de haciendo lo correcto de manera incorrecta. Y ayer vimos el asunto y vamos a ver las consecuencias que trajo este asunto de traer el arca en un carro nuevo y no en el corazón, o sea, en los hombros de los sacerdotes. Vamos a leer del capítulo 6, del verso 6 al 11. Ayer estudiamos los 5 primeros versículos, vamos a estudiar del 6 al 11. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y le sostuvo porque los bueyes tropezaban. Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Muy bien, hermanos preciosos. Vemos que Usa, U-Z-A, Usa, es herido de muerte por tocar el arca durante el traslado a la ciudad de David. Fue una trágica experiencia realmente, que empañó el gozo de la solemnidad, ¿no? Impidió el avance de la marcha y de momento ocasionó la dispersión de esta gran reunión, de esta gran asamblea congregada
para asistir con gozo a la fiesta y pues realmente se fueron en una despedida a sus casas con muchísimo terror, ¿no? La culpa de Usa parece pequeña a primera vista. Vamos a mirar aquí esta parte, ¿qué pasó? Él y su hermano Ayo, hijos, o más probablemente nietos de Abinadab, en cuya casa había estado realmente alojada el arca por largo tiempo, unos 70 años. Acostumbrados a tenerla a su cargo, llevaban la carreta en que el arca era transportada, siendo este quizás el último servicio que habían de prestarle, puesto que habrían de ser encargados de ello otros levitas cuando el arca llegase a la ciudad de David. Bueno, dice claramente que Ayo iba adelante, ¿no? A fin de abrir paso y si era preciso guiar a los bueyes. Usa iba detrás, muy cerca del arca. Sucedió que los bueyes dieron una sacudida. Y mire, sobre esto aquí discrepan los autores sobre el significado del verbo hebreo shamat, porque unos traducen tropezaron y otros traducen resbalaron. Y otros realmente también dicen cosearon, ¿sí? Contra la guijada, ¿sí? Es decir, quizás con que Usa les aguijaba. Otros piensan que se atascaron. El caso es que ahí hubo un tropezón fuerte, ¿sí? Hubo un accidente. Por una u otra forma, ¿sí? Pues digamos que ese accidente, ¿sí? El arca estuvo en peligro de ser sacudida de la carreta y caerse. Entonces fue cuando Usa le echó mano para sostenerla. Bueno, él era levita, ojo, pero solo los sacerdotes podían tocar el arca. Y mire, yo aquí quiero explicar algo, porque eh, dentro del ministerio quíntuple están, digamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuáles son los considerados sacerdotes? Los pastores. El sacerdocio lo lleva el pastor. Todos son levitas, pero el sacerdocio lo lleva el pastor porque es el buey del equipo. Es el que lleva la carga. Por eso, ¿sí? Yo les he enseñado en los dedos que en el dedo del pastor es el que va, digamos, la argolla matrimonial. Entonces, aunque Usa era levita, no era un sacerdote, ¿sí? Y al tocar el arca, eso le ocasionó unos problemas terribles. Él era levita, ¿sí? Pero solo los sacerdotes podían tocar el arca. Mire, la ley estaba clarísima. Vamos en este punto. Vamos a leer Números 4:15. Y vamos a mirar allá, porque esto es concerniente a los coatitas, que habían de transportar todos los utensilios del santuario, pero no podían tocar las cosas santas, pues morirían. ¿Sí? Vamos a mirar eso. Vamos a mirar un momento Números 4:15 para tener claridad y explicación de por qué, aunque el hombre en su buena intención quería sostener el arca para que no se cayera, pero con Dios las cosas se hacen es como Dios dice, no como a nosotros nos parece. Entonces, Números, capítulo 4, verso 15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Ustedes saben, los hijos de Aarón eran, los hijos sacerdotales eran Coat, Merari y Gerson. Vendrán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran.
Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, ¿sí? Porque habían, digamos, eran levitas, pero no eran sacerdotes como tal. Entonces, al tocarlo, pues automáticamente le, pro, le propició la muerte, ¿no? Porque si uno lo lee ignorantemente dice, pero ¿cómo? El hombre tenía buena intención. No, violó la ley. Violó la ley al hacer algo que no le correspondía. Él no podía tocar el arca. Y es que desde el principio todo se hizo mal, porque el arca debería ir en los hombros de los sacerdotes. Pero no, iba en carreta de bueyes y cuando se fue a caer, bueno, usa buena gente y todo, metió la mano. Pero ¿qué pasó? Dios cumple su palabra. Y en el verso 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, ¿no? Mira, uno lo dice, ¿por qué? Porque todo esto son cosas que debemos aprender, que en las cosas de la palabra no es como a nosotros nos parezca, sino como Dios dice que deben ser las cosas, ¿sí? Entonces el castigo que sufrió por tal ofensa, realmente, como les dije, parecería muy grande, pero no lo era, ¿sí? Eh, Cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ojo, ni siquiera el propiciatorio le salvó de la muerte. Ahora, ¿por qué se portó Dios tan severamente con él? Y quiero tocar esto porque aquí hay mucha profundidad. ¿Qué Dios fue tan severo con Usa? Primero porque tocar el arca, como hemos visto, estaba, digamos que, vedado expresamente a los levitas, o sea, no podían hacerlo bajo pena de muerte, solo podía hacerlo el sacerdocio, ¿sí? O sea, ahí mire, esto enseña que hay cosas dentro del ministerio, por ejemplo, que solo le corresponde a pastores. Les voy a colocar un ejemplo que el profeta dice. Por ejemplo, el profeta dice, casamiento y divorcio solo lo administra un pastor. Si usted le pregunta a un evangelista sobre casamiento y divorcio, va a arruinar su matrimonio. ¿Por qué? Porque aunque un evangelista es un hombre de Dios y es un ministro del séptimo ángel, no está facultado para eso, porque el profeta dijo, casamiento y divorcio solo le corresponde al pastor. Simple. ¿Qué es lo que pasa? Que un evangelista es un condenador del pecado, es una bola de fuego, y él lo va a llevar a separarse, no va a escuchar las razones de un lado, de otro, no va a ser un conciliador, porque el evangelista no es el buey del equipo, no, es el pastor, por eso él administra casamiento y divorcio. Esa es una de las muchas cosas que hace un pastor. Si usted va y le consulta sobre casamiento y divorcio a alguien diferente a su pastor, usted se va a hallar muy mal. Y otras cosas también. Entonces, pero bueno, aquí está mostrando claramente que aunque eran levitas, o sea, ministros, tenían cosas vedadas porque solo correspondían al sacerdocio. Y aquí el sacerdocio lo lleva el pastor. El profeta da 17 características de un verdadero pastor. Algunas de ellas son, por ejemplo, el pastor es cargador de gravámenes. ¿Qué es un gravamen? Es un impuesto, es muchas cosas. Y el profeta es el cargador de gravámenes, es el que puede establecer una cosa u otra sobre una oveja. ¿Sí? El pastor es el padre de la iglesia, dice el profeta. El pastor es el esposo espiritual de la iglesia, ¿sí? Y bueno, muchísimas otras cosas más. Es el buey del equipo. Ahora, ¿a qué se refiere con decir que es el buey del equipo? Bueno, que el buey es el que lleva carga pesada, ¿sí? El pastor es el que se puede sentar 3 horas a escucharle la historia al otro, 4 horas, conmoverse, sentir empatía y a través de esos causar simpatía y llevarlo luego a las aguas. El pastor es el que puede reconciliar una situación con otra. O sea, bueno, es el sacerdocio. Bueno, vamos claros con esto. Miren,
Continúo. Este es un tema muy profundo y por eso lo estoy enfatizando con profundidad. Ojo. Obviamente, Dios, ¿sí? Aquí hay algo que también tenemos que mirar con profundidad, ¿sí? Dios vio en el corazón de Usa, ¿qué vio? Una cierta presunción e irreverencia, por eso lo fulminó, por eso lo mató. Cualquiera diría, no, tenía una buena intención al no dejar que el arca se caiga. No, señor. Tenía una presunción y una arrogancia y una soberbia al ocupar un cargo que no le pertenecía. Vea, hermano, y Dios con esto es muy delicado. Por eso yo cuando veo hombres que dicen cosas o que ocupan cargos que no les corresponde, yo digo, wow, venga, esto va a ser un completo fracaso, esto no va a terminar bien, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando hombres que, por ejemplo, pueden tener un llamamiento de Dios para algo, para ser un obrero, para hacer alguna cosa, pero empiezan a ocupar cargos que no les corresponde, como pastorear, como hacer cosas que no, entonces simplemente van a hacer más mal que bien. Van a ser desastres, hermano. Van a hacer cosas supremamente, van a destruir hogares, van a hablar de lo que no conocen, van a ocupar un lugar que no les corresponde y van a terminar haciendo cosas realmente totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y eso se ve con muchísima frecuencia en las toldas del mensaje. O ponerse a decir una cosa, por ejemplo, hablar donde el profeta no habló o hablar donde la Biblia no habla. Bueno, ya sabe que despierta eso, la ira de Dios, y hay que una fulminación. Mire usted que fue fulminante. ¿Sí? Quizás USA quiso mostrar delante de todos la asamblea cuán bien podía manejar el arca, ¿sí? El haber estado por largo tiempo a su servicio. Y David reconoció después de que USA había sido castigado por un pecado del que todos eran culpables. Esto es, por haber transportado el arca sobre una carreta. Pero aún en esto tenía USA mayor culpa, pues de él y de su hermano parece ser que partió la iniciativa de transportarla de aquella manera. Dios quería dar una gran lección con esto, hermano. Una gran lección. Quería inculcar con ello en los israelitas una mayor veneración de las cosas santas, convencerles de que no era el arca menos digna de respeto por haberse hallado hasta entonces en circunstancias humildes. Y así aprenderían a regocijarse con temor y a tratar las cosas santas con reverencia y temor santo, hermano. Recuerda que el arca representaba la palabra misma. El arca representaba a Cristo mismo. Entonces Cristo tiene que ser manejado por un sacerdocio, tocado por un sacerdocio, no manoseado por cualquiera, ni aún siendo ministro. Mire, y ahí está la prueba de fuego para muchos ministros que a veces son enviados desde un cuartel general y se les da las instrucciones, haz esto, esto, esto y esto, y a veces se atribuyen a hacer cosas que no les corresponden. Ahí van a salir rotos. ¿Por qué? Porque necesitamos una obediencia correcta, dada desde un cuartel general. Si hacemos lo contrario, vamos a hacer más mal que bien. Espero estemos captando esto, hermano. Mire, esto es una gran lección ministerial, es una gran lección de vida. Si se hicieran las cosas como se tienen que hacer, no nos meteríamos en problemas. Bueno, entonces, David pues obviamente se dolió, vamos a decirlo, tremendamente de esta desgracia. No podemos decir que sus sentimientos fuesen del todo apropiados como debieran haber sido. Y esto hay que mirarlo con profundidad. Porque en el verso 8 dice, y miremoslo, en el verso 8 dice, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. En otras versiones dice que se disgustó mucho.
O sea, David se enojó, David se indignó, o sea, porque fue herido Usa, ¿sí? Entonces, y miren lo que dice, en otras versiones incluso dice que se encendió la ira de David, ¿sí? Se encendió la ira de David. Él le doy el cuadro completo de las cosas, ¿sí? Entonces, porque es el mismo vocablo hebreo que se emplea para expresar la ira de Dios en el verso 7. Porque Dios estaba airado, David también se airó, se puso de mal humor. Es cierto que la muerte de Usa eclipsó algún tanto la gloria de esta solemnidad, pero el deber de David era someterse a la sabiduría y a la justicia de Dios en este episodio, en lugar de desagradarle lo que Dios hizo. Ojo, aquí hay una gran enseñanza. Cuando estamos bajo la ira de Dios, hemos de soportarla con mansedumbre. Sí, aquí a David le faltó un poquito de altura. Nos gusta mirar a los personajes de la Biblia en toda su percepción, ¿cierto? O sea, ese se entristeció, es el mismo verbo para, bueno, se airó, se puso mal el hombre, se puso mal. ¿Sí? Ahora, en el verso 9 vemos que le entró miedo, ¿no? Que dice, temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, le entró miedo, lo que coloquialmente diríamos, le entró cuscús, ¿sí? Realmente le sorprendió lo sucedido, pues dijo, ¿cómo debe venir a mí el arca de Jehová? Como si Dios fuese tan extremadamente escrupuloso en cuanto a su arca, que mejor era mantenerse a distancia de ella. Esa fue su conclusión en ese momento. La reacción apropiada habría sido otra. Habría sido, bueno, que venga a mí el arca y yo aprenderé de este episodio a tratarla con mayor reverencia. Pero en ese momento David no reaccionó exactamente bien, quiero que lo vean, lo resalto, así que no quiso traer para sí el arca de Jehová, mientras no estuviese en mejor disposición de ánimo. O sea, su ánimo no era el mejor en ese momento. Y ojo, era el rey David. De esto a veces no queremos que la palabra venga, ¿no? Porque nos va a raspar muchísimo. Entonces, mire, se preocupó en perpetuar la memoria de este golpe y puso al lugar un nuevo nombre. O sea, para él fue muy traumático y le puso Pérez Usa, o sea, el lugar de quebrantamiento de Usa. Anteriormente, después de derrotar a los filisteos, llamó al lugar Baal Perasim, esto es el Señor de los quebrantamientos. Pero ahora era el quebrantamiento de uno de sus amigos. Y obviamente el memorial serviría de aviso a la posteridad para evitar toda precipitación e irreverencia en el trato de las cosas santas. O sea, bueno, mire, para los que manejamos el fuego santo, esto no es ningún chiste, esto es muy delicado. No podemos manejar el fuego santo a la loca, porque eso nos puede acarrear desastres, nos puede acarrear la muerte misma, nos puede acarrear cosas gravísimas. El fuego santo es para ser manejado correctamente. Ven cuán delicado, hermanos, es ministrar la palabra de Dios. Quiero que lo pensemos. No solamente es traer un buen sermón, no, para traer un buen sermón, primero tenemos que estar dirigidos por Cristo. Y segundo, tenemos que tener la responsabilidad que conlleva decir exactamente lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje. Que hermanos, esto es bien complicado. Bueno, y hemos sacado otro punto. Obviamente, David alojó el arca en una buena casa, la casa del levita Obed Edom, que caía cerca del lugar en que había acaecido este desastre. Y allí fue bien acogida y atendida y permaneció por 3 meses, de acuerdo al verso 10 y 11.
Obed-edom conocía la matanza que el arca había llevado a cabo entre los filisteos y los betsemitas. Había también visto a caer a Usa por tocarla y se dio cuenta de que el propio David tenía miedo de seguir adelante con ella. Sin embargo, este hombre precioso le abrió de par en par las puertas de su casa sin temor alguno. Sabía que era olor de muerte para muerte, únicamente para quienes le tratasen sin respeto. ¿Sí? Lo mismo que Cristo. En 2 Corintios 2:16, vamos a mirar 2 Corintios 2:16 un momentico y aprender algo supremamente importante aquí. ¿Amén? Qué bueno ir a los atrios de la palabra de la manera adecuada, ¿cierto? Y conocer con profundidad. 2 Corintios 2:16 dice, voy a leer desde el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, bueno, Obed tuvo una actitud maravillosa, le abrió las puertas de su casa al arca, ¿sí? Y obtuvo por ello una gran bendición. La Biblia dice, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Ve? Cuando recibes la palabra en tu casa de la forma adecuada, no con miedo, entonces las bendiciones de Dios caerán sobre tu vida. Bueno, la misma mano que había castigado, ojo, la orgullosa presunción de Usa al tocar algo que no le correspondía tocar, recompensó la humilde osadía y valentía de Obed-edom e hizo que el arca fuera para el olor de vida para vida. El arca de Dios es huésped con cuya acogida nadie pierde. Así que es muy buena cosa vivir en una familia que presta al arca, o sea, a la palabra, o sea, a Cristo, buena acogida, pues todo será bendición allí. Mire, hay un tema muy hermoso también aquí, que indica que el arca se cayó en un lugar que era un campo de trillar. Está en el otro texto. Y yo no lo voy a hablar hoy, pero algún día voy a hablar cuando Dios nos mete en el campo de trillar. O sea, cuando somos pedidos para ser sacudidos como el trigo en el campo de trillar. La prueba, la dificultad, la parte fuerte y adversa de la vida. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir leyendo para avanzar en el capítulo. Amamos a Dios, esperamos estar amando mucho al Señor en esta noche del 18 de diciembre del año 2020. Recordemos que una noche como hoy, hace 55 años, el profeta de Dios tuvo un fatal accidente que final y ulteriormente acabó con su vida. Se estrelló de frente con un muchacho ebrio de 17 años mexicano llamado Santiago Ramos. Venía sin una farola y estrelló el carro del profeta y hay muchas reseñas sobre esto. Fue ese 18 de diciembre de 1965, donde William Branham, digamos, dejó de vivir una vida normal y estuvo 7 días en la UCI, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y a las 5:49 del día 24, 2, 3 horas antes de cumplir los 7 días exactos, partió con el Señor Jesucristo. 7 días de la iglesia, el séptimo ángel estuvo 7 días casi completos allí en una UCI. Quiero contarles el dato de que allí habían 12 enfermos, de muerte todos, y en ese lapso que William Branham estuvo allí en la UCI, Dios le dio sanidad a todos esos enfermos por la unción que había en su profeta. Pero Dios tuvo a bien llevarse a su profeta a casa el 24 de diciembre de 1965.
Se van a cumplir 55 años este año, muy icónico, muy simbólico. Pero un día como hoy fue el accidente. Entonces, preciosos, continuamos aquí con el tema. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del verso 12 hasta el 19 para avanzar un poquito más en este capítulo. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. La presencia de la palabra bendice nuestras vidas. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pues ya David había reflexionado muchas cosas. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, mire esto tan profundo, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y, ojo con esto, y le menospreció. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto, wow, teso acá, ¿no? Interesante ver. Dios los bendiga. Voy a volver a leer esta parte. Bueno, desde el 12, porque ahí se perdió un poco la señal. ¿Vale? No se preocupen. Todo perfecto. Todo bien, muchachos. Estamos vivos, estamos atentos, sobrevivimos al momento. ¿Todo en orden? Muy bien, preciosos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed y Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza. Quiero que lo piense, esa alegría, ese gozo del Señor delante de Jehová. Y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y mire lo que dice acá: y le menospreció en su corazón. O sea, le dio menor precio. Qué cosa tan tremenda. Menospreció a su esposo, menospreció a su cabeza. Mire, esto fue muy grave para ella. Dice: metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, mire qué importante esto. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, era un momento de real regocijo, de real generosidad del rey. Mire lo que dio: pan, carne y pasas. Mira que cuando Jesucristo resucitó, también le dieron miel y pescado. Ahora, el profeta dice que comió sándwich, y el sándwich se hace con pan, no con miel. Pero todas estas cosas están representadas en esto que hizo David atrás.
Él repartió a cada uno para que llevaran a su casa. Muy bien, vamos a explicar esto con profundidad y amando al Señor. Entonces, aquí viene el segundo intento ya de traer el arca definitivamente a Jerusalén, y esta vez con éxito. Me gusta que en el mismo capítulo está digamos, la restauración de lo que se hizo mal. Ya creo que habían aprendido, ya había pasado un tiempo, ya vemos que Dios recalcula la ruta, y ahora David lo va a hacer de nuevo de una manera impecable. Vemos la diferencia, ¿no? Qué bonito, porque está en el mismo capítulo que lo están trayendo en la forma correcta. A veces uno no lo ve, pero es así. Yo he estado en ese lugar con el hermano Rodolfo y con varios hermanos de la iglesia, de donde salió el arca y se fueron danzando hasta Jerusalén. Sí, hay un lugar muy cercano a Jerusalén. No sé si recuerdan, mis amados, cuando estuvimos en ese lugar, que fue emocionante realmente, porque supimos con toda certeza de un lugar donde estuvo puesta el arca. ¿Sí? Y ahí no hay pierde con esa casa. Ese lugar es muy, muy, muy claro. Entonces, la bendición que cayó sobre la casa de Obed-Edom era claramente una señal de que Dios estaba reconciliado con su pueblo y de que su ira había cesado. Qué bonito aprender a ver los cambios de tiempo y de dispensaciones del mismo Dios con nosotros. Si Dios estaba en paz con ellos, pues bien podían seguir gozosamente con su empresa de llevar el arca. Era una evidencia de que el arca no era una carga tan pesada como ellos creían. Al contrario, era una bendición para quien estaba cerca de ella. Cristo también, en la Biblia, dicen que es piedra de tropiezo y roca de escándalo. En Primera de Pedro 2.8, ¿para quién? Para los desobedientes. Primera de Pedro 2.8 dice eso, Cristo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero para los que creemos, es principal piedra del ángulo. Ojo, escogida y preciosa, o sea, la piedra de corona, qué cosa tan bonita. Primera de Pedro 2.6. Vamos a ver Primera de Pedro 2.6, porque me emociona. Por eso siempre los he apuntado a la piedra que corona, que es Cristo. Ahí, eso no se lo inventó William Branham. Eso está en la Biblia. Pedro fue inspirado por Dios para decir eso. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice algo absolutamente precioso. Y leo esto en el nombre del Señor Jesucristo con mucha emoción. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Miren que es escogida, aleluya, preciosa, amén. El que creyere en él no será avergonzado. En el verso 7, para vosotros pues los que creéis, él es que precioso, pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo que desobedientes, a lo cual fueron también esquilados. Mira, esto es muy tremendo y nos llevamos grandes lecciones teológicas y profundas de esto, hermano. Mire, nosotros vemos que el arca, por ejemplo, cuando estuvo en manos de los filisteos, si tú lo lees, wow, les dio tumores, les salían pestes, plagas, de todo. Todo eso causaba el arca entre los incrédulos. Por eso la Biblia dice que la palabra ofende y escandaliza. Qué tremendo. Pero cuando el arca estuvo en la casa de un creyente como Obed-Edom, un levita fiel, ministro correcto del séptimo ángel, ¿qué pasó? Trajo bendición. Y fue la señal de que dijeron, bueno, ya traigamos el arca a Sión. Y lo pusieron ahí en un tabernáculo, antes de ponerla en un templo, porque no había templo todavía. No había sido construido el templo. ¿Vamos bien? Esto tiene altísimo contenido doctrinal. Tenemos que entender bien cómo opera y funciona todo esto, ¿no? Entonces, qué bonito saber para nosotros
lo que significa la piedra de corona o el arca o Cristo en nuestras vidas, ¿no? Bien, ahora también vemos en esta parte cómo se las arregló David ahora. Ordenó que el arca fuese llevada a hombros de los levitas, como era, o sea, volvió a lo perfecto. Eso es lo que me gusta de David King. Lo que yo amo del rey David es su capacidad de rectificar, vamos, de corregir, vamos, de pagar el precio del error, pero decir, ok, vamos a hacerlo ahora, pero vamos a hacerlo bien, qué bonito. Definitivamente David tenía un espíritu excelente, ¿sí? Claro, ordenó que el arca fuese llevada a hombros de los levitas en las barras como estaba mandado. Esto se halla aquí implícito, en el verso 13, pero está expreso en Primera de Crónicas 15. Mire, porque usted sabe que la otra versión está en Crónicas. Vamos a leer Primera de Crónicas 15:15, un momentico, porque es que a Dios le gustan las cositas bien hechecitas. O sea, Dios es un Dios que le gustan las cositas bien hechecitas. Vamos a Primera de Crónicas, un momentito, y vamos a leer esa partecita. ¿Sí? Está la versión desde el 15:1 en adelante, ¿sí? Porque mire, dice, hizo también David casas para sí en la ciudad de David. O sea, por ese tiempo de que fue rey, ya pues tuvo sus casas, su casa propia, sus casas, y arregló un lugar en el arca de Dios. Bueno, y empieza a contar todo, ¿sí? Y mira lo que dice. Entonces dijo David, verso 2, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Ok, esto ya cambió la película y vemos que él dice, hermoso, ¿no? O sea, hizo la cosa como era correcto y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Bueno, hizo toda la cosa como era, mijo, en orden, en orden. Entonces, el verso 15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. O sea, si ustedes observan, voy a decirles algo que la gente no capta muchísimo. Mire, y usted necesita ver la magnitud de esto aquí, porque Dios en David no solo era rey, sino que David era profeta. Y voy a decirle todavía algo más delicado. David experimentó las tres cosas que tendría que ser el Mesías para ser Mesías. El Mesías para ser Mesías tenía que ser profeta, rey y sacerdote. Ahora, miremos que Jesús de Nazaret era profeta, entre profetas. Era rey de reyes porque venía de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. Pero humanamente no calificaba para el sacerdocio arónico. Entonces Dios dijo, pero un momentico, es que tengo un sacerdocio superior al arónico, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec, un sacerdocio sin principio ni fin. Ok, mire que la cuestión con el hijo de David era con el sacerdocio convencional. Y mire, lo mismo le pasó a David, que era David era profeta, porque Dios lo decretó así, era rey también, pero aunque no era sacerdote porque no era de la tribu de los levitas, recuerden, señores y señoras, que David comió los panes de la proposición que solo eran dados al sacerdocio. Y Dios lo aplaudió por eso. Ustedes saben que Dios lo aplaudió por eso, porque Jesús hace mención de eso. O sea que David no es cualquier personaje. Mire, David no es cualquier personaje, por eso la Biblia dice, el único conforme al corazón de Dios. Este asuntico, mejor dicho, en David digamos que todos los parámetros se reventaban y era un tipo y sombra perfecto de Jesucristo. Por eso uno de los títulos mayores de Dios es el Hijo de David.
La cosa es cosa seria. Es cosa seria y para considerar con muchísima profundidad. Muy bien, volvamos al texto inicial y primigenio. Entonces, listo. Aquí hay una cosa que me gusta mucho. Mire, cada 6 pasos que andaban los que llevaban el arca, David ofrecía sendos sacrificios a Dios. Bueno, eso lo dice el verso 13. Para expiar por los anteriores errores. Ahora, mire que tomó el número 6, porque el 6 es el número del hombre. Y el número del hombre, obviamente, muestra el error del hombre. Entonces, cada 6 pasos, ¿sí? ¡Bum! Expiación, sacrificio. Eso tiene un sentido bonito, ¿no? Espero que lo estén captando, ¿sí? Ahora, él mismo asistió a la solemnidad con las más elevadas expresiones de gozo que puedan darse, pues danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. No dice que danzaba, dice que danzaba con toda su fuerza. Hey, quiero decirles algo acá también muy profundo, porque la danza de David no fue premeditada según ciertas normas, ni ejecutada con ningún artificio formalista, sino que fue realmente una expresión natural y espontánea de su gran alegría y de la exultación de su corazón. Realmente estaba desbordado David, su copa estaba rebosando. Ahora todo el pueblo acompañó con júbilo el arca, en el verso 15. El arca fue traído a salvo y depositada honrosamente en el lugar preparado para ella, como dice el verso 17. Metieron el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Inmediatamente que fue colocada allí, ahora mire lo que dice, sacrificó David holocaustos y ofrendas de ¿qué? De paz delante de Jehová, en agradecimiento a Dios y con súplica para que continuara su favor. Ahora, mire, después de esto, y esto es bien interesante y maravilloso, después de esto el pueblo fue despedido en medio de una general satisfacción. Me gusta, y esto, mire, qué tipo y sombra con la multiplicación de los panes, hermano. Qué tipo y sombra cuando la palabra hecha carne los miró, les había dado la palabra espiritual y después sintió compasión por la gente. Dice, denles de comer. Y aquí David también en tipo y sombra, mire lo que dice. Les despidió David con una piadosa oración. Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por medio de esta oración mostró su deseo de bienestar para ellos, para que así supiesen que tenían un rey que de veras les amaba. Oh, esto es bellísimo. Y con un generoso regalo, vea el regalito, fue un copioso reparto de víveres, de alimentos, pan, carne, ¿sí? Y otra cosita allí. Entonces yo quiero que veas, no era una menguada distribución de limosnas, no, les dio en abundancia, cada uno se fue bien para su casa. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios de David, el Dios del el Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Salvador. Qué bello, realmente es importante resaltar tanto las cosas que no están tan bien como las maravillosas y donde Dios se desborda en gracias, en virtudes, en favores, en cosas preciosas para nosotros. Porque recuerden, miren, Gálatas 3:20, perdón, Efesios 3:20 debe ser una cita bíblica casi que tendríamos nosotros que memorizar. Efesios 3:20. Y yo quiero terminar con esta, ¿sí? Esta tortica de pasas, o sea, hasta con postre, ¿no? Y mi postre en esta noche, mi tortica de pasas para ustedes va a ser Efesios 3:20. Recuerda que la novia es efesiana. Y voy a leer el 3:19 y 20, porque debes tener claro que tu Dios y mi Dios nos da más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Mira, leo como está escrito. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que estéis llenos, no un poquito, llenos, ¿de qué?
de toda la plenitud de Dios. Oh, ¿cuántos quieren eso? ¿Sabe qué, hermano? Me da muchas ganas de llorar de alegría, de sentimiento, de gozo, de saber que la palabra escribió esto para ti y para mí. Por eso tú deberías decir, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Es hermoso, hermano, dice, y de conocer el amor de Cristo, o sea, el amor de la piedra de corona, ¿ves? ¿Ves por qué el profeta colocó Cristo, Espíritu Santo y Jesús y amor? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo, ¿qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos, llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, llenos del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Pero el verso 20 me conmueve, dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas. ¿Cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Aleluya, alabanzas a su nombre. Espero que se hayan comido esa tortica de pasas muy agradados y muy felices de saber que hay un Dios que nos ama. Vamos a orar. Bondadoso Rey de gloria, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Estamos profundamente agradecidos contigo porque tú nos das un alimento tan precioso cada día, Señor. Oh Dios, qué hermoso eres, Señor. Nos gusta contemplarte en la hermosura de la santidad. Ayúdanos, Padre bueno, a caminar más cerca, oh Dios, de ti. A que tú camines en nosotros, vivas en nosotros, seas en nosotros, y podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Alabado seas en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, grande, maravilloso es el maravilloso, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es el maravilloso, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Gloria a Dios. Vamos a cantar otra canción al Señor en esta noche. Al mirar, Señor, tu santidad y poder tu hermosura contemplar, cuando al brillo de tu luz se hace sombra todo alrededor, con el gozo de encontrar tu corazón. Cuando tu amor mi alma cautivó, cuando al brillo de tu luz se hace sombras todo alrededor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Yo vivo, Señor Jesús, para adorarte a ti.
solo a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Yo vivo, Señor Jesús, para adorarte a ti. El momento así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. El momento así, levanto mi vida, levanto mis manos a Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Señor. Te adoro, mi Dios. Aleluya. Vamos a orar para recoger diezmos y ofrendas. Padre, Señor Jesús, hay alabanza en nuestra alma, hay gozo en nuestra alma, hay danza en nuestra alma, como en aquellos tiempos pretéritos de David, Señor, cuando el arca estaba siendo colocada en el lugar correcto. Gracias, Señor, en esta noche. Tú nos visitas con gozo y alabanza, Señor. Tú nos visitas para que sacrifiquemos alabanza en el templo del Señor, que son nuestros propios cuerpos. Oh Dios, déjanos ser un pueblo sacerdotal que ofrece sacrificios de labios puros y agradecidos delante de ti. Venimos también con nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice nuestros esfuerzos para el reino. Padre, permítenos reconocer que de ti recibimos todo y que el diezmo y la ofrenda son para ti, Señor. Jamás dejes que la retengamos. No dejemos que te robemos, Dios, porque tú puedes guardar silencio durante mucho tiempo y un día, ¡pum!, Señor, ruina total. Padre, no dejes que aplacemos más estas cosas. Dejes que nos enseriemos contigo, Señor, y hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. El diezmo y la ofrenda también son parte de tu arca y de tu palabra, y te creemos y queremos estar correctos en todo. Alabado seas en esta hora, porque tú todavía estás en el trono, tú reinas y vives, Dios Todopoderoso, en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí, Ya nos llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino. Soy la vida y la resurrección.
Quien me siga no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os conocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu llamado, Señor. Te damos gracias por tu promesa firme, segura y solemne sobre nuestras vidas, a pesar de nuestros errores y humanidades, Señor. Te damos gracias por tu predestinación, Señor. Y Padre, como el rey David podemos clamar, mi copa está rebosando, Señor. Como San Pablo podemos decir, aunque este cuerpo se vaya deshaciendo, tenemos uno, no hecho de manos de hombres, que nos está esperando, Señor. Y el hombre interior se va renovando conforme a la imagen del Cristo viviente. Oh Dios, 55 años de haberse accidentado tu profeta, el séptimo ángel. Todavía hay un pueblo novia que te cree, que te ama, que ama la palabra, más que el niño, los latidos del corazón de su madre, Señor, y sus pechos. Padre, gracias porque tú eres el Shaddai, Señor. Tú eres nuestro Padre, Madre, Señor, y nos das a comer de esos pechos, de esa leche no adulterada del Evangelio, también del alimento sólido de la vianda, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos meditar en ti de día y de noche, Señor. Y queremos invertir cada respiro de nuestra existencia en servicio de tu reino, Padre. Oh Dios, algún día la Biblia será cerrada por última vez, Señor. Algún día la Biblia será cerrada por última vez. Algún día, Señor, Dios Todopoderoso, cantaremos por última vez un canto. Y entonces todo será historia, Señor. Déjanos ser encontrados en el lugar correcto, en la hora correcta, en el tiempo correcto, en la iglesia correcta, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones y venimos a derramarlos delante de ti, Señor. Padre, y como el rey David de antaño contaría, nuestras lágrimas son contadas en una redoma, Señor. Recibe adoración, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, que si fuera el último servicio, podamos decir, ciertamente, el Señor Jesucristo ha estado en medio de nosotros. Bendito seas, Señor, roca de la eternidad, roca de las edades. Alabado seas, Señor. Deja que el espíritu de amor, de dulzura, de ternura, de poder, de gloria se apodere de nosotros, Señor. Alabado seas, Señor. Déjanos ir a ganar a las personas. Déjanos ir a levantar al caído, Señor. Déjanos ser consuelo para el que está triste, Señor. Déjanos ser vida para el que está muerto en delitos y pecados. Déjanos ser bálsamo para aquel que está herido, Señor. Oh, Señor, Señor, venos aquí para hacer tu voluntad. Glorifícate en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Maranata, aleluya. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, el poderoso de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús, ven a nosotros, Maranata, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Mañana culto. Creemos que mañana sí, a las 7 de la noche. De verdad, perdónennos, todo ha sido por el servicio al Señor. Los amo. Les pido que oren mucho por mí. Estoy orando mucho por ustedes. Shalom Ubraja.